Bien, vamos a seguir con el tema de análisis de masa y energía de volúmenes de control. Esta sería la parte 2 para los sistemas abiertos. Y vamos a ver análisis de energía en sistemas de flujo estacionario, dispositivos de ingeniería de flujo estacionario que se pueden ver y algunos procesos de flujo no estacionario. Análisis de energía de sistemas de flujo estacionario, pues en la agroindustria vamos a encontrar turbinas, compresores, toberas que funcionan durante 24 horas, durante 7 días a la semana, durante todo el año, ¿verdad? Entonces son equipos que pasan trabajando todos los días de una forma ardua. Esos procesos en los que se utilizan esos dispositivos se pueden representar razonablemente a través de un proceso tanto idealizado llamado proceso de flujo estacionario, y se define como un proceso durante el cual un fluido fluye de manera estacionaria por un volumen de control. Entonces, tenemos aquí un pozo de agua, se succiona el agua a través de una bomba y se traslada hacia un punto 2. Entonces hay paso de volumen y paso de masa. Las propiedades del fluido pueden cambiar de un punto a otro dentro del volumen de control. Si hay calentamiento, ¿verdad?, la densidad va a cambiar. Entonces, el volumen de entrada no va a ser igual al volumen de salida, más la masa sí, manteniendo el principio de conservación de masa. Entonces, durante un proceso de flujo estacionario, ninguna propiedad intensiva o extensiva dentro del volumen de control cambia con el tiempo. Váyanse a los primeros videos y recuerden cuáles son las propiedades intensivas y cuáles son las propiedades extensivas, por favor. Entonces, el volumen y la masa y el contenido de energía total del volumen van a permanecer constantes, siempre y cuando aquí adentro no haya una resistencia, donde se le cambie la temperatura al fluido, porque entonces la densidad de entrada con la densidad de salida no va a ser la misma. Entonces el resultado de frontera es 0 para sistemas de flujo estacionario, porque tanto el volumen de control es constante y la masa total de energía que entra en el volumen de control debe ser igual a la masa de salida. Eso es un principio bien importante, ¿verdad? Las propiedades del fluido de una entrada o salida van a permanecer constantes. Sin embargo, esas propiedades pueden ser diferentes en entradas y salidas e incluso podrían variar en la sección transversal de una entrada o salida. Pero las propiedades entre ellas, la velocidad y la elevación, deben permanecer constantes con el tiempo, tanto en un punto fijo como en una entrada o salida. Esto es ecuación de Bernoulli, recuerden. Entonces, se va a deducir que el flujo másico del fluido de una abertura debe permanecer constante durante un proceso de flujo estacionario, ¿sí? Masa que entra es igual a masa que sale. Y como una simplificación adicional, las propiedades del fluido en una abertura son comúnmente conservadas y se consideran uniformes, ¿verdad? Así, las propiedades del fluido en una entrada o salida pueden ser específicas por valores promedio únicos. Recuerden, aquí operaciones unitarias 2 es bien importante. Las interacciones de calor o trabajo entre un sistema de flujo estacionario y sus alrededores no cambian con el tiempo. Entonces, la potencia que entrega un sistema y la tasa de transferencia de calor hacia o desde el sistema permanece constante durante un proceso de flujo estacionario. El balance de masa para un sistema general de flujo estacionario ya se dio anteriormente, ¿verdad? Energía flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida, ¿verdad? Y se va a regir por la ecuación de continuidad. Entonces, durante un proceso de flujo estacionario, el contenido de energía total de un volumen de control permanece constante. Por lo tanto, el cambio en la energía total del volumen de control es 0. En consecuencia, la cantidad de energía que entra a un volumen de control en todas las formas, calor, trabajo y masa, deben ser igual a la cantidad de energía que sale, ¿sí? Recuerden bien, aquí están las ecuaciones de entrada y de salida. Y en vista de que la energía se puede transferir por calor, trabajo y masa solamente, el balance de energía de la ecuación anterior para un sistema general de flujo estacionario se puede escribir de manera explícita como calor de entrada más trabajo de entrada más la sumatoria de flujo de másico de entrada es igual a calor de salida más trabajo de salida más flujo másico de salida. Esta es la ecuación que se vio en aquella tabla de energía, de balance de energía del libro de Irving Granett de termodinámica, la primera ley de la termodinámica. Ahí están bien resumidas esas ecuaciones.
Entonces, veamos un calentador eléctrico de agua ordinaria en una operación estacionaria. Una corriente de agua fría con flujo másico fluye de forma continua hacia el calentador, mientras otra masa de agua caliente con el mismo flujo másico sale continuamente del calentador. El calentador de agua, el volumen de control, está perdiendo calor hacia el aire circundante a una tasa de calor de salida, y el elemento eléctrico de calentamiento suministra el trabajo eléctrico. Calentamiento del agua por tasa de trabajo de entrada. Vean, aquí tenemos el agua entra fría, ha de tener una resistencia, ¿verdad? El calentamiento eléctrico, sale el agua caliente, pero, ¿verdad? En este caso hay cierta cantidad de calor que se va al ambiente. Estas son pérdidas de calor, miren, estas son pérdidas de calor. Eso hay que considerar bien. Entonces, con base al principio de la conservación de la energía, se puede decir que la corriente de agua experimenta un incremento en su energía total a medida que fluye por el calentador, lo cual es igual a la energía eléctrica suministrada al agua menos las pérdidas de calor. La relación del balance de energía recién presentada es de naturaleza intuitiva y es fácil usar cuando se conocen las magnitudes y direcciones de transferencia de calor y trabajo. Pero cuando se lleva a cabo un estudio analítico general o se debe resolver un problema relacionado con una interacción desconocida de calor o trabajo, se requiere suponer una dirección para ambas interacciones de estos. Por lo tanto, la primera ley o relación de balance de energía en el caso de un sistema general de flujo estacionario se convierte en calor neto menos trabajo neto es igual a la sumatoria de la entalpía más la energía cinética más la energía potencial, ¿sí? Y la sumatoria de entalpía pues no es más que entalpía de salida menos entalpía de entrada. Y entonces obtenemos las ecuaciones fundamentales para este tipo de procesos aplicados a la primera ley de la termodinámica. Entonces encontramos aquí ya el desglose de las ecuaciones, ¿sí? Cuando no hay energía cinética ni energía potencial, la ecuación simplemente se va a representar como calor menos trabajo igual a entalpía de entrada menos entalpía de salida. La tasa de transferencia de calor entre el volumen de control y sus alrededores pues va a ser de alguna manera siempre aplicado a la conservación de la energía. La potencia, recuérdense que la potencia, trabajo de potencia, va a ser igual pues al dato que encontremos de trabajo por la tasa de producción. Eso recuérdense bien, por favor. En operación estacionaria, los trabajos de flecha y eléctricos son las únicas formas de trabajo en un sistema simple comprensible. El cambio de entalpía de un fluido se determina al leer en las tablas de los valores de entalpía los estados de salida y entrada. Para gases ideales se puede aproximar mediante la siguiente ecuación. Diferencial de entalpía es igual al calor específico a presión constante menos temperatura 2 multiplicado por temperatura 2 menos temperatura 1. O temperatura final menos temperatura inicial. Y los datos van a estar dados en kilowatts, los resultados. Aquí tenemos entonces el dato de diferencial de la energía cinética, ¿sí? Que de alguna manera pues relaciona prácticamente cómo es la entalpía se va a dar en kilojoules sobre kilogramos, y al sumar estas dos cantidades la energía cinética se debe expresar en kilojoules sobre kilogramos, ¿sí? Pero hay que tomar en cuenta que esto se debe de tener una conversión para poder encontrar esa dimensional. Aquí tenemos, por ejemplo, las unidades de metro cuadrado, segundo cuadrado y joule sobre kilogramos son equivalentes, ¿sí? Conversiones. Esto tómelo en cuenta muy, por favor. Y para el diferencial de la energía potencial no es más que la aceleración por la altura 2 menos la altura 1. ¿Verdad? Estos valores ya los conocemos mucho nosotros en el tema de bombeo de fluidos o transporte de fluidos. Algunos dispositivos en la ingeniería. En la ingeniería agroindustrial vamos a encontrar, por ejemplo, turbinas, compresores, intercambiadores de calor, evaporadores, bombas que pasan trabajando todos los días durante todo el año, ¿verdad? Esto es bien importante tomarlo en cuenta. Por ejemplo, aquí tenemos una turbina. Una turbina se utiliza en la generación de energía, ¿verdad? Es un equipamiento que le entra vapor, hace girar un rotor, y ese rotor pues de alguna manera pues va a estar conectado a un turbogenerador, ¿verdad? Es prácticamente el turbogenerador que va a hacer la función de que la energía como calor se va a convertir en una energía mecánica y luego como energía eléctrica.
Esto lo pueden ver en la página 233 del libro de Sengel, de la edición pues que estamos viendo. Las toberas y difusores se utilizan para disminuir velocidad, y las otras, bueno, en el caso de las toberas, para aumentar velocidad de un fluido, y los difusores para disminuir la velocidad, ¿verdad? Esto es bien importante que lo tomen en cuenta, ¿sí? En la tobera, la velocidad 2 es mayor que la velocidad 1, y en el difusor la velocidad 2 es menor que la velocidad 1. Entonces, estos dispositivos, de alguna manera, pues en el caso del difusor, ¿sí? En el caso del difusor, la presión de salida es mayor, o sea que se incrementa, ¿verdad? Tómanlo en cuenta, por favor. En el caso de la tobera, pues la presión es totalmente diferente. En el caso de la presión de la tobera, en el caso del difusor, recuerden que en el caso de los difusores, como la velocidad disminuye, la presión va a aumentar, ¿sí? En el punto 2, la velocidad del fluido disminuye y la presión va a aumentar. Esos son principios de esta dinámica de fluidos, ¿sí? En el caso de una tobera, es al revés. La velocidad aumenta y la presión disminuye. Entonces, las toberas y los difusores, por lo común, no implican trabajo, no hacen trabajo. Simplemente ahí está pasando el fluido, no están haciendo ningún tipo de trabajo, ¿verdad? No están conectados a ningún engranaje, a ningún eje para poder hacer trabajo de flecha. Eso toman en cuenta, ¿verdad? Veamos desaceleración del aire en un difusor. En el difusor de un motor de propulsión entra régimen estacionario, aire a 10 grados Celsius, 80 kilopascales, con una velocidad de 200 metros sobre segundo. El área de entrada al difusor es de 0.4 metros cuadrados. El aire sale del difusor con una velocidad que es muy pequeña comparada con la velocidad de entrada. Determine el flujo másico del aire y la temperatura del aire que sale del difusor. Aquí tenemos el difusor, los datos termodinámicos de entrada, y a la salida nos están pidiendo la temperatura. Vamos a tener que utilizar la ecuación de los gases ideales, ¿sí? Y aquí tenemos que el volumen igual a R, constante R, por la temperatura 1 dentro de la presión 1. Y eso nos va a dar 1.015 metros cúbicos sobre kilogramo. Recuérdense que este es volumen específico, miren, o sea que la densidad al revés. Por lo tanto, el flujo másico va a ser igual a 1 dividido el volumen específico por el volumen, por la velocidad, por el área. Y tenemos aquí un resultado 78.8 kilogramos sobre segundo. Entonces, dado a que el flujo es estacionario, el flujo másico a través del difusor, energía de entrada menos energía de salida es a la diferencial de energía del sistema, ¿verdad? Dentro del diferencial de tiempo. Entonces, pues aquí lo único que vamos a tener en este caso es energía cinética, porque como no hay diferencial de alturas, ¿verdad? Porque es en la horizontal, no hay alturas. Entonces, tenemos las ecuaciones aquí y nos damos cuenta que en este caso, ¿verdad? Para la energía de entrada y salida, vamos a despejar la entalpía 2, ¿verdad? Porque los datos termodinámicos nos dan entalpía de entrada 1. Al despejar la entalpía 2, pues tenemos aquí que va a ser igual, la entalpía 2 igual a entalpía 1 menos el diferencial de energía cinética dentro de 2, ¿sí? Como no hay calor, no hay calor neto, ni trabajo neto tampoco, entonces esos datos se omiten y se iguala a 0. Entonces la velocidad de salida del difusor comúnmente es pequeña comparada con la velocidad de entrada. Entonces la energía cinética en la salida es insignificante. Al ser la energía cinética insignificante la podríamos obviar, ¿sí? Entonces la entalpía 1 va a ser igual al dato de entalpía a 283 kilojoules. Y tenemos que esa entalpía va a ser igual a 283.14 kilojoules sobre kilogramos. Que la entalpía 2 pues sería de 303.14 kilojoules. Al comparar esta entalpía en la tabla 17 vamos a tener que la temperatura 2 sería 303 Kelvin. Veamos una tobera cuya área de entrada es 0.2 pies cuadrados, entra en forma estacionaria con vapor de agua 250 psi 700 Fahrenheit. El flujo másico de vapor por la tobera es de 10 libras masa. El vapor sale de la tobera a 200 psi con una velocidad de 900 pies sobre segundo y las pérdidas de calor desde la tobera por unidad de masa del vapor se determinan en 1.2 BTU libra masa. Nos piden la velocidad de entrada y la temperatura de salida de vapor.
Aquí tenemos la tobera, datos termodinámicos de entrada, datos termodinámicos de salida, y este tiene cierta pérdida de calor, ¿verdad? Posiblemente no está bien aislada esta tubería. Entonces, al tomar en cuenta el flujo másico, vamos a multiplicar el volumen, el 1 dentro del volumen específico por la velocidad por el área, y vamos a tener en este caso la velocidad a sustituir el flujo másico. La velocidad nos queda incógnita y sería 134.4 pies sobre segundo. Aquí tenemos el balance de energía, ¿verdad? El trabajo sería 0 y la energía potencial 0 porque no hay alturas, ¿verdad? Y al sustituir los valores, en este caso, vamos a tomar en cuenta que la entalpía 2 va a ser igual a la entalpía 1 menos el calor de salida o pérdidas menos el diferencial de energía cinética. Sustituimos valores y tenemos la entalpía 2, 1354.4 BTU libra masa. Concatenamos los datos de presión 2 con entalpía 2 y vamos a tener temperatura 2, 662 en la tabla A6E. Vean que la temperatura del vapor disminuye en 38 Fahrenheit a medida que pasa por la tobera. Y esta disminución de temperatura se debe principalmente a la conversión de energía interna en energía cinética. Turbinas. Turbinas y compresores. ¿Cuál es la diferencia entre una turbina y un compresor? La turbina genera trabajo, ¿verdad? El compresor se le hace trabajo. La turbina, a través de su equipamiento, produce revoluciones y tiene un trabajo de flecha. Al compresor se le hace trabajo de flecha. Para que pueda trabajar el compresor se le hace trabajo, ¿verdad? Esto hay que tomar muy en cuenta, las diferencias. Entonces, los compresores son dispositivos que utilizan para incrementar la presión de un fluido. Esos compresores son los que están en las gasolineras, que nos sirven para llenar las llantas de aire cuando están bajas. Ahí hay compresores. Entonces, estos equipos, igual que los ventiladores, pues se usan sobre todo para movilizar gases y solo incrementa ligeramente la presión, mientras que un compresor es capaz de comprimir el gas a presiones muy altas. Recuérdense que el aire es un gas, ¿sí? Hay que tomar muy en cuenta eso. Las bombas funcionan de manera muy parecida a los compresores, solo que no pueden comprimir los líquidos porque utilizan fluidos líquidos como agua y combustibles, ¿verdad? Entonces las turbinas producen potencia, mientras que los compresores, bombas y ventiladores requieren entrada de potencia. Tomen en cuenta eso, por favor. Y algunas turbinas no tienen pérdida de calor, ¿verdad? Algunas. Entonces, todo esto es muy importante, ¿verdad? Tener en cuenta las velocidades, las alturas, para poder hacer nuestros cálculos. Veamos compresión de aire mediante un compresor. Aire a 100 kilopascales y 280 Kelvin se comprime en régimen estacionario hasta 600 kilopascales y 400 Kelvin. El flujo másico del aire es 0.02 kilogramos sobre segundo y ocurre una pérdida de calor de 16 kilogramos en el proceso. Si se supone que los cambios de energía cinética potencial son insignificantes, determine la entrada de potencia necesaria al compresor. Aquí tenemos el compresor, tenemos los datos de entrada, datos de salida y hay pérdida de calor, ¿verdad? 16 kJ sobre kilogramo. Tenemos aquí el balance general, ¿sí? Energía cinética y energía potencial son ceros, ¿verdad? Hay trabajo de entrada que es igual al flujo másico por las pérdidas más flujo másico por diferencial de entalpías. Tenemos los datos de entalpías de la tabla A17, ¿sí? Sustituimos entonces flujo másico por pérdidas por flujo másico por diferencial de entalpías y vamos a tener como resultado 2.74 kilowatts. Recuérdense que aquí tenemos tasa de producción, ¿sí? Por dato de trabajo y eso nos va a dar potencia, ¿verdad? Potencia de entrada. Otro problema, la salida de potencia de una turbina de vapor adiabática es 5 megawatts, mientras que las condiciones de entrada y salida de vapor son como se indica en la figura que vamos a presentar. Nos piden comparar las magnitudes de diferencial de entalpía, diferencial de energía cinética y diferencial de energía potencial. Nos piden determinar el trabajo hecho por unidad de masa del vapor de agua que fluye por la turbina y el flujo másico del vapor. Aquí tenemos la turbina, datos termodinámicos de entrada, ¿sí? Datos termodinámicos de salida. Hay energía, cambio de energía cinética y hay cambio de energía potencial. Ustedes vean ahí que hay velocidades de entrada y salida y hay alturas de entrada y salida.
Aquí no podemos despreciar esos datos. Tomamos en la entrada del vapor de agua los datos de presión y temperatura y vamos a encontrar la entalpía en la tabla A6 para la entrada, ¿sí? Y en el caso de la entalpía 2 vamos a integrar la entalpía del líquido de cuando se condensa por la calidad del vapor, ¿sí? En este caso sería más la calidad del vapor, ¿sí? Y esa calidad del vapor se va a encontrar la fracción de vapor por la entalpía del vapor, ¿sí? Y aquí tenemos los datos ya integrados, ¿verdad? Esto ya se vio en un problema práctico y tenemos 2631,01 kilojoules sobre kilogramos. Entonces, al integrar los datos, vamos a tener primero diferencial de entalpías menos 887,39 kilojoules sobre kilogramos, diferencial de energía cinética 14,95 y de diferencial de energía potencial menos 0,04 kilojoules sobre kilogramos. El balance de energía para este sistema de flujo estacionario quedaría de la siguiente forma, donde vamos a despejar el trabajo de salida, que va a ser igual a menos diferencial de entalpías más diferencial de energía cinética más diferencial de energía potencial. Integramos los datos y nos va a dar el trabajo de salida, ¿sí? En este caso de la turbina, de 872,48 kilojoules sobre kilogramos. El flujo másico sería entonces igual a la potencia de salida, que son 5000 kilojoules sobre kilogramos, que se recuerda que eran 5 megavatios, dentro del trabajo de salida, es decir, potencia menos dividido trabajo nos va a dar producción, ¿verdad? Tasa de producción, que es 5,73 kilogramos sobre segundo, que es la cantidad de vapor que está pasando por dentro de la turbina. Luego tenemos las válvulas de estrangulamiento, que son equipamientos que sirven para cerrar el flujo en una tubería o para disminuir la velocidad y por diferencia de presión encontrar las velocidades y así encontrar los flujos volumétricos. Operaciones unitarias 2, ¿verdad? Entonces, cámaras de mezclado, pues son cámaras a las cuales les puede entrar otro fluido caliente, ¿verdad? Para tener agua caliente, por ejemplo. Estos se encuentran mucho en hoteles donde el agua que está saliendo pues es un poco caliente para bañarse con agua tibia, ¿verdad? Intercambiadores de calor, que estos intercambiadores de calor no me van a decir, no los hemos visto. Ay, no, el ingeniero enseña cosas que no se ven. Intercambiadores de calor, hemos visto una infinidad de intercambiadores de calor. Dentro de estos entran intercambiadores propiamente, que hay en la planta azucarera, entran los evaporadores, entran las calderas. Las calderas son un intercambiador de calor, al cual le entra un fluido frío, ¿verdad? Adentro hay las tuberías están sometidas a calor, que puede ser calor directo a través de una resistencia, ¿verdad? Y sale el fluido caliente, ¿verdad? Pero el fluido frío se va a calentar a través de un fluido caliente, ¿verdad? El fluido entra caliente y va a salir con una menor temperatura. Entonces, esto lo hemos manejado intensamente en operaciones unitarias 3 y en este curso, ¿verdad? Entonces, no se vayan a sorprender si en el examen parciales venga un intercambiador de calor. Flujo en tuberías y ductos, ¿verdad? Pues generalmente ya sabemos que las tuberías tenemos que manejar bien los diámetros nominales, las cédulas o espesores, ¿verdad? Por favor, operaciones unitarias 2. Aquí es que el problema aquí es de que aquí se viene a topar todo, ¿verdad? Yo no puedo prescindir y ponerme a explicarles nuevamente lo que ya vimos en operaciones unitarias 2, lo que vieron en operaciones unitarias 1, lo que vieron en operaciones unitarias 3, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, una tubería a la cual le pasa fluido caliente y hay una pérdida de calor, ¿verdad? ¿Cómo eliminamos esta pérdida de calor? Pues hacerle revestimientos o aislamiento con asbesto, con madera, con barro, ¿verdad? Ahí están las tablas de materiales con sus respectivas conductividades en el libro de Jacobi. Luego tenemos aquí un volumen de control. En este caso sería una tubería la cual está siendo impulsada, ¿verdad? A través de trabajo. Y hay una resistencia, miren, hay una resistencia, ¿verdad? Entonces, las pérdidas de calor desde un fluido en movimiento por una tubería o ducto no aislado hasta el ambiente más frío podrían ser muy significativas. Pero el flujo por una tubería o ducto podría implicar más de una forma de trabajo al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, aquí hay que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Cuando nosotros estamos moviendo ese fluido a través de una bomba, hay trabajo de flecha, ¿verdad? Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta.
Análisis de procesos no estacionarios. En este caso están los calorímetros, ¿verdad? O las ollas de presión, ¿verdad? Tenemos aquí, esas están aisladas, generalmente algunas no, ¿verdad? En eso tomen muy en cuenta, por favor. Por ejemplo, un globo, ¿verdad? Aquí en este caso, pues las relaciones de flujo estacionarios no son aplicables a estos procesos. Y pues generalmente yo le pongo más atención a los flujos estacionarios, ¿verdad? Algunos procesos comunes de flujo no estacionario son, por ejemplo, la carga de recipientes rígidos en las líneas de suministro, la descarga de un fluido desde un recipiente presurizado, la propulsión de una turbina de gas con aire a presión almacenado en un gran contenedor, el inflado de neumáticos o globos, incluso la cocción con una olla de presión ordinaria. A diferencia de los procesos de flujo estacionario, los procesos de flujo no estacionario comienzan y terminan en algún tiempo definido en lugar de continuar indefinidamente. Y en algunos aspectos, un sistema de flujo no estacionario es similar a un sistema cerrado, solo que la diferencia es que la masa dentro de las fronteras del sistema no permanece constante durante un proceso. Y otra diferencia entre sistemas de flujo estacionario y no estacionario es que los parámetros, los primeros son fijos en espacio, tamaño y forma, pero los segundos no, están fijos en el espacio y pueden tener fronteras móviles y por lo tanto trabajo de frontera. Bueno, y esto sería todo. Muchas gracias por la atención y nos vemos en la próxima clase.